Bienvenidos a Scripture Unscripted Podcast. Mi nombre es Manny y hoy vamos a estar hablando sobre el tema de salvación. Antes de entrar ahí, hermanos, estoy muy contento en comenzar esta nueva cosa que es podcast, que es donde podemos hablar sobre diferentes temas, diferentes mensajes que yo sé que va a ser de gran bendición para los que están escuchando o los que están viendo. Como dije, vamos a hablar sobre el tema de salvación. ¿Y qué significa esa palabra, salvación? Para mí es un hombre y un solo nombre, que es Jesús, Jesucristo de Nazaret, que fue a través de ese hombre que podemos recibir salvación de vuestros pecados, que una vez éramos enemigos de Dios, una vez éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y fue Cristo que vino hace 2000 años y vivió una vida perfecta a morir en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados, para ti y para mí. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para recibir salvación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recibir salvación? Dos cosas que el libro de Marcos nos dice para recibir salvación. ¿Qué es lo que Jesús predicaba cuando estaba aquí en la tierra? Él predicaba arrepentíos de sus pecados y recibir, ¿qué? El buen evangelio. Pongan su fe en el buen evangelio, en las buenas noticias. Noten, hermanos, que él primero dijo, arrepiéntense de sus pecados. Es el pecado, hermanos, en que nos separa de Él, porque Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, es un Dios justo, y en Él no puede haber ninguna sola maldad, no puede haber pecado en Él. Y es por eso que antes de venir a Cristo debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que Él es el que trae convicción al mundo del pecado. Es el Espíritu Santo que te dice a ti, antes que, antes que eras cristiano, el Espíritu Santo vino a ti y te dijo, eres pecador y mereces la ira de Dios, mereces la justicia de Dios y mereces ir al infierno. Pero aquí están las buenas noticias. Hubo un hombre, Jesucristo, Hijo de Dios, que vino a pagar la deuda por ti. Esas son las buenas noticias. Y mi hermano, arrepentirnos significa en griego, en cambio de la mente, en cambio de nuestras acciones. El arrepentimiento, mis hermanos, es un cambio de pensar. Note, una pregunta. ¿Cómo fue su vida antes de Cristo? Cuando estaba viviendo en pecado. ¿Cuál era su manera de pensar? Negativo, lleno de inmoralidad, lleno de orgullo, lleno de distraído de entretenimiento, donde el propósito de su vida era hacer lo que a usted le gustaba. Pero cuando usted vino a Jesucristo y se arrepintió de sus pecados, hubo un cambio de su manera de pensar. Ahora su mente está en cómo puedo yo complacer a Cristo, cómo yo puedo obedecerle, cómo yo puedo seguir su voluntad, cómo yo puedo obedecer los mandamientos. Noten, hubo un cambio de mente. El arrepentimiento es, he tenido esta revelación del pecado, me gusta, quiero seguir viviendo en el pecado. Y ahora su mente cambia, que no quiero seguir pecando, ya no quiero seguir en maldad, ya no quiero seguir en la pornografía, ya no quiero seguir en mi orgullo, ya no quiero seguir en mis envidias, ya no quiero seguir en mi falta de perdón. Noten, hay un cambio, hermanos, de mente y de acciones cuando comienzas a ver un cambio en tu vida. Ahora, no estoy diciendo que va a sentir o va a experimentar un arrepentimiento perfecto. Claramente que no. Pero sí va a comenzar a ver cambios y santidad en su vida. ¿Qué significa santidad? Ser separado del mundo, de la cultura, de las cosas de este mundo, y vas a comenzar a ver victoria sobre tu vida. Victoria en tu mente, victoria en tus acciones, y vas a ver más obediencia de Jesucristo. Dice, cambia tu mente. Yo antes servía
a mi propia vida. Yo antes seguía las maneras de este mundo y ahora sigo a Jesucristo. Y hermanos, el segundo paso, pones tu confianza en el Señor Jesucristo, no en tus buenas obras, no en lo que tú has hecho por Dios, no en cuántas veces he orado, no en cuántas veces he leído la Biblia. Nada de eso te justifica. Lo que te justifica es lo que Jesucristo hizo por ti y por mí en la cruz, en el Calvario. Esas son las dos cosas en que tú y yo debemos hacer para recibir el Evangelio. Es arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y hermanos, esas son las buenas noticias. Cuando yo hice eso, mi vida cambió. Yo cuando tenía 18 años, mis hermanos, 18 años, aunque yo crecí, hermanos, yo crecí hijo de pastor. Yo era un cristiano por toda mi vida y aún vivía en pecado. Y no fue hasta que tenía 18 años, cuando me gradué del high school, de la secundaria, en que pude yo comenzar a tener una relación con Cristo Jesús. Es ahí donde me arrepentí de mis pecados. Es ahí donde recibí el gozo de mi salvación. Puse mi confianza en el Señor Jesucristo y mi vida cambió. Mi vida cambió. Y hermanos, yo recuerdo que, tal vez mi mamá esté escuchando esto, que es mi pastora. Yo recuerdo que el Señor me había profetizado por varias personas en que el Señor me iba a usar en ministerio. Y yo desde niño pequeño, mi mamá me había dicho, el Señor te va a usar, eres un profeta, eres un hombre de Dios. Y por mucho tiempo no lo creía. Y por mucho tiempo yo escuchaba sobre Dios, pero nunca tuve una relación con Él, de verdad. Nunca tuve una relación de intimidad con Él. Y no fue hasta que yo me arrepentí de mis pecados. Dije, Dios, quiero hacer tu voluntad. Y fue donde ahí, cuando tenía 18 años, antes de entrar a la universidad, donde di mi vida a Cristo y todo cambió. Y hermanos, apenas siendo cristiano, me metí a estudiar teología y en la universidad. Y aquí en Trinity International. Y ahí es ahí donde todo cambió. Hermanos, cuando yo di mi vida a Cristo, comencé a ver cambios en mi manera de pensar y en mis acciones. Ahora, todavía había una batalla dentro de mí, entre la carne y el espíritu, en que yo muchas veces yo peleaba con mi pecado y con la carne, pero sí podría haber una guerra dentro de mí, y eso es algo bueno. Eso es algo bueno, sí hay una guerra dentro de nosotros, hermanos. Pero que cuando nosotros venimos a Él, recibimos a un ayudante, recibimos a un abogado, recibimos una ayuda. ¿Quién es esa ayuda, mis hermanos? Es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que comienza un buen trabajo adentro de mí y que Él lo va a terminar y que Él lo va a cumplir y que Él es el que nos cambia, nos transforma, nos renueva, nos restaura, nos santifica, nos justifica. Él es el que nos sana, Él es el que nos libera. Es el Espíritu Santo que comienza a cambiar a ti y a mí. Cuando nosotros hemos hecho la decisión de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y en su palabra. Y ahora, mis hermanos, es lo que debemos hacer para recibir la salvación. Y otra pregunta que muchos creyentes que me han preguntado: ¿puedo yo perder mi salvación? ¿No se ha preguntado, hermanos o hermana, alguna vez, he perdido mi salvación? O incluso algunos de ustedes han sido atormentados. He perdido mi salvación. Aún Cristo está en mi vida. Me he dejado el Espíritu Santo. Mis hermanos, no es posible que nosotros perdamos nuestra salvación. ¿Por qué? Si fuera posible, todos nosotros perderíamos nuestra salvación. Es imposible. ¿Por qué Dios va a quitarnos el precioso Espíritu Santo? La única cosa que nos puede ayudar sobre el pecado. La única cosa que nos puede ayudar, que nos cambia, nos sana, nos limpia y nos perdona. ¿Por qué nos va a quitar? Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, va a haber temporadas donde vamos a luchar. Hermanos, va a haber temporadas donde vamos a ver
La carne dentro de nosotros que no quiere obedecer, no se quiere sujetar a las cosas de Dios. Pero es por eso que tenemos al Espíritu Santo, en que nos ayuda, hermanos, en contra de los deleitos de la ley, que es los deseos de la carne. Hermanos, es imposible que nosotros perdamos nuestra salvación, porque si perdemos nuestra salvación, eso significa que debemos de trabajar para que se quede con nosotros la salvación. Hermanos, es a través de buenas obras en que yo tengo que hacer para no perder mi salvación. Eso se termina dependiendo de tus buenas obras y no de gracia. ¿Qué es lo que Efesios 2 dice? Que es por gracia, a través de fe, que hemos sido salvados. Que nadie puede ser orgulloso, nadie puede decir que fue a través de mí, que podemos recibir el perdón de vuestros pecados. Es a través, hermanos, de gracia y no de nosotros. Entonces, no podemos perder nuestra salvación. Y quiero leerles este versículo en Juan capítulo 10, versículo 28. Dice así: yo les doy vida eterna. Ese es Jesús hablando. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y el Padre y yo somos uno. Hermanos, cuando nosotros veamos nuestra vida de Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Y ese es nuestro ticket, que nosotros pertenecemos a Él. Ahora, yo lo sé. Tal vez usted esté preguntando, pero ¿qué tal? Tal vez si una persona se aleja, o tal vez que una persona se va al mundo y no regresa. Hermanos, entonces eso significa que nunca estuvo en salvación. Si se alejaron y no tienen al Espíritu Santo, eso significa que nunca estuvieron en salvación. Aquellos que de verdad tienen el Espíritu Santo tal vez se alejaron por unos días, unas semanas, unos meses, pero hermanos, que van a regresar. Porque en Filipenses dices que el que comenzó la buena obra en ti, lo terminará. ¿Y quién es? Es el Espíritu Santo. Es Él el que nos transforma, nos cambia y también el que nos vuelve atrás a la mano del Padre. Es Él, hermanos, que si nosotros caemos, Él nos levanta. Si pecamos, Él nos limpia. Si nosotros regresamos a nuestro vómito, Él nos limpia y nos vuelve a jalar al buen camino, que es a través de Jesucristo. Entonces, mi hermano, si usted ha sido atormentado, si se ha condenado, si ha tenido tanta vergüenza que tal vez perdió su salvación. Buenas noticias, hermanos. No puede perder su salvación. Y óigame muy bien también. Esa también no es una excusa para que usted siga viviendo en pecado. No es una excusa. Si usted dice, oh, pues no puedo perder mi salvación, entonces voy a seguir viviendo en pecado. Claramente que no, hermanos. Pablo nos dice en Romanos 6, aunque estamos bajo de gracias, eso no nos debe llevar a abusar la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da la libertad del pecado, no la libertad para pecar. Hermanos, en que si de verdad tienes el Espíritu Santo, no vas a querer seguir viviendo en pecado, vas a querer obedecerle. Vas a querer honrarle. Vas a querer obedecer sus mandamientos. No vas a querer abusar de la gracia de Dios. Y vas a querer temerle a Él, porque es un Dios santo, es un Dios perfecto. Entonces, si usted conoce a alguien que se alejó, tal vez, hermanos, nunca tuvieron a Cristo en el primer lugar. Porque si de verdad tienen el Espíritu Santo, van a regresar. Van a regresar. No puede perder su salvación, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no merecemos ese regalo. No podemos comprarlo, no lo merecemos. No podemos hacer nada más que venir a Él y decir, Dios, es un regalo gratis que tenemos que venir a Él y decirle, Dios,
por favor, danos tu salvación. Y hermanos, van a ver que la salvación es gratis a través de Jesucristo. Tome por fe esto, mis hermanos, que la salvación es bueno. ¿Cómo sé si estoy en salvación? ¿Cómo sé si estoy en salvación? ¿Cómo sé si que he recibido el Espíritu Santo? Número 1, señal que tú estás en salvación es si ves santidad en tu vida. Si ves el fruto del Espíritu Santo, amor, paz, dominio propio, gozo, paciencia. Hermanos, si tú ves el fruto del Espíritu Santo en tu vida, que es amor, paz, todo eso, es una gran señal que el Espíritu Santo está en ti. Ahora, los dones de los espíritus, ¿verdad? El don del Espíritu, sacar los demonios, el discernimiento, el, el don de lenguas. Eso, hermanos, sí es evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Pero la más grande evidencia es si tienes el fruto y la santidad. Si tú tienes el Espíritu Santo, vas a ver santidad en tu vida. Vas a ver, hermanos, en que ya el pecado no domina sobre ti. Vas a comenzar a tener victoria. Vas a comenzar a tener victoria sobre tu pecado, sobre la pornografía, sobre tu orgullo, sobre tu envidia, tu falta de perdón, sobre tu ira. Vas a comenzar a ver victoria en tu vida. Número 2, si tú tienes salvación, ¿es en qué? No confías en tus buenas obras, confías en la obra del Señor Jesucristo. Hermanos, si tú tienes salvación, no hay nada en que tú y yo podamos hacer para comprar y merecer el regalo de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para recibir el amor de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para recibir la gracia de Dios, más que venir y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, y Él nos ama porque pertenecemos a Él. Porque hemos nacido de nuevo por agua y por espíritu. Y es, hermanos, ahí en que comenzamos a depender de Él y no de nosotros mismos. Esa es señal número 2. Señal número 3, vas a perdonar a los demás. Como Cristo perdonó a mí, también voy a perdonar a los demás. Mateo 7. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Si tú no perdonas a los demás, yo no te voy a perdonar a ti. Si tú estás en salvación, vas a comenzar a perdonar a los que te han lastimado, a aquellos que te han engañado, a aquellos que te han traicionado, a aquellos que te han lastimado o corrompido. Hermanos, vas a comenzar a perdonar, y yo sé que es difícil. Yo sé que muchas veces es difícil perdonar a aquellos que nos han hecho tanto daño. Pero hermanos, si tú estás en Cristo Jesús, vas a comenzar a hacerlo. Poco a poco vas a comenzar a aprender a perdonar a los demás. E incluso a bendecir a los demás, hermanos. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu Santo que comienza a darte un nuevo corazón que viene del Señor Jesucristo. Señal número 4. Vas a comenzar a predicar el Evangelio. Poco a poco, no estoy diciendo que tengas que conocer todas las escrituras, pero vas a comenzar a platicarle a otras personas sobre el Evangelio, sobre tu testimonio, sobre lo que Dios está haciendo en tu vida, ya que sea en el trabajo, en la escuela, allá en las calles, en la iglesia, en donde sea, hermanos. Vas a comenzar a hablarle de gente sobre tu testimonio de Jesucristo y lo que Dios ha hecho en tu vida. Esos, hermanos, son señales que tú estás en salvación. Y mis hermanos, una pregunta también. ¿Odias tu pecado? ¿Sí o no? ¿Odias tu orgullo? ¿Sí o no? ¿Odias tu pornografía? ¿Sí o no? ¿Odias la drogadicción? ¿Sí o no? ¿Odias el falta de perdón? ¿Sí o no? ¿Odias la envidia en tu vida? ¿Sí o no? ¿Odias la lujuria? ¿Sí o no? ¿Odias la flojería? ¿Sí o no? ¿Odias tu pecado, mi hermano? Si dices que sí, si lo odias y que quieres vivir en santidad, es una gran evidencia que el Espíritu Santo está en ti. En Proverbios nos dice que por el temor de Dios, el hombre se aparta del pecado. Por temor de Dios, el hombre odia el pecado. Es una gran evidencia
si tu mente ha sido cambiada, si has sido cambiado y tienes una nueva relación del pecado. Antes, tu vida de Cristo, tú brincabas, te gozabas en el pecado, pero ahora tienes otra diferente revelación del pecado. Ahora ya ni quieres meterte ni lo quieres ver porque lo odias. Grande, grande señal que el Espíritu Santo está en ti, mi hermano. Si usted ve estas señales, usted puede tener paz, que el Señor Jesucristo está cambiándolo y usted puede ver santificación. ¿Qué significa santificación? Que está viendo un cambio en su mente y en su corazón. Hermanos, es un proceso. Sea paciente con sí mismo. Es un proceso donde el Señor va a seguir cambiando a nosotros, a nuestros matrimonios, a nuestras familias, diario. Mientras usted esté leyendo la palabra y lleno de oración, usted va a ver más cambio en su vida porque el Espíritu Santo es el que les va a enseñar los secretos aquí, de tesoro en este libro. Mi hermano, tenga gozo, tenga paz, que el Señor está por usted. No hay más condenación a aquellas que hay en Cristo Jesús. Ya no estás bajo la ley, estás bajo gracia, estás bajo la misericordia, estás bajo el amor del Señor Jesucristo. Que la salvación de Él fue gratis y fue pagado por Él, por a través de un hombre que es Jesucristo. Mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este Scripture Unscripted Podcast y que Dios los bendiga y que la salvación esté con ustedes, que viene del Espíritu Santo. Dios los bendiga y adiós.